creo que todos en algún momento hemos cuidado una planta, no sé, en el jardín o tiene un terreno, pero ¿qué pasa con las plantas? Si no se tiene el cuidado suficiente, estas plantas en algún momento mueren, si no les ponemos agua, lo que sea. Y de hecho, yo les digo, tengo un pequeño espacio ahí y sí que he matado muchas plantas, les digo, ¿no? Porque no he cuidado, se me han muerto, ¿no? Necesitan mucho cuidado. Pero, ¿qué pasa con el hijo sin una madre? El hijo sin una madre yo creo que tiende a morir. Y de hecho, muchos niños, bebés, han muerto por causa de la ausencia de su madre. Pero escuche bien esto, lo que voy a mencionar. Esto es ya más concreto en cuanto a una gran realidad, yo diría universal. El ser humano, todos los seres humanos sin excepción, sin Dios, muere espiritualmente y eternamente. Todo ser humano sin Cristo en su corazón, eso nos muestra una y otra vez la Biblia, sin Dios en sus vidas, su destino, su futuro es muerte eterna, muerte espiritual. Eso es, como digo, lo que nos enseña la Biblia. Entonces, si la madre es muy importante para los hijos, como estamos viendo, pues con mayor razón el Señor es más que importante para la humanidad, para nosotros. Como les digo, sin Dios, todo ser humano muere eternamente. Hoy voy a dejar por un lado Primera de Samuel, que hemos estado desarrollando, y quiero concentrarme en un versículo de Isaías, capítulo 66, versículo 13. Si pueden abrir sus Biblias ahí en Isaías, capítulo 66, versículo 13. Es un versículo muy corto, ¿sí? Es casi al final de este gran libro de profecía que tenemos en el Antiguo Testamento, de 66 capítulos, y prácticamente este capítulo y los anteriores nos muestra un poco de los tiempos también que están por venir. Es una profecía bien interesante que nos muestra aquí la palabra del Señor en Isaías capítulo 66, pero el Señor hace una comparación bien, como les digo, interesante. Si usted tiene Isaías 63, 13, leamos o escuche, por favor. El Señor dice, ¿no? Como madre que consuela a su hijo. Póngale atención mucho a la palabra consuela, ¿no? Como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. ¿Saben qué? Yo tuve que luchar un poco con este versículo, porque en esta versión, en la NBI que estoy leyendo, prácticamente como que el Señor está copiando a las madres, porque dice, así como las madres consolan a sus hijos, así yo también consolaré a ustedes, les dice a los israelitas, ¿no? Entonces yo digo, a ver, me pareció un poco raro, ¿no? Que el Señor coja el modelo de las madres para él copiar. ¿Qué piensan? ¿Será así? Es lo que da a entender aquí. Entonces, busqué otras versiones, ¿sí? Por ejemplo, en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, escuchen lo que dice ahí, ¿no? Dice, los consolaré allí, en Jerusalén, como una madre consuela a su hijo. Me pareció más, un poco ya en otro sentido, ¿sí? ¿En qué forma? En que ahora sí, pues las madres de alguna manera tienen que copiar al poder de Jesús, de Dios, para consolar a los hijos, ¿sí? Entonces, en otras palabras, es Dios quien dota a las madres algo tan grandioso que tienen, ¿sí? De parte de Dios, las madres, para ayudar a los hijos. Y eso voy a mostrar. Ahora, a través de toda la Biblia he escogido algunos versículos. Vamos a hacer una pequeña caminata por la Biblia, por decirlo así, donde vamos a ver justamente lo que Dios hace por nosotros, en primer lugar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace según este versículo? Nos consuela, ¿sí? Nos fortalece, dice, así como la madre también hace con sus hijos. Entonces, cuando nos detenemos por un momento a pensar en lo que es consolar, porque dice, como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Pensando en la palabra consolar, pues tenemos que definir un poquito esto, ampliar un poco más. Consolar, pues tiene que ver con animar, con fortalecer, con levantar al caído, con ayudar o aliviar la pena o aflicción, dolor de cualquier persona. Esto es prácticamente consolar. ¿Cuántas veces usted ha sido consolado por Dios? ¿Cuántas veces usted ha recibido consuelo de los demás? ¿Cuántas veces usted como hijo ha recibido consuelo de su madre? Póngase a pensar por un momento, ¿no?
Entonces, ¿qué dice la Biblia en cuanto al consuelo que viene de Dios en primer lugar? Porque así las madres pues están dotadas ¿para qué? Para consolar a sus hijos. Entonces, chequemos en primer lugar, ¿sí? ¿Qué hace el Señor para que su pueblo, nosotros, sus hijos, seamos consolados en tiempos críticos, en tiempos difíciles? Entonces, yo le he puesto este título, ¿no? El instrumento de Dios para los hijos. ¿Quién es el instrumento de Dios para sus hijos? Es la madre, es la mamá. Un instrumento tan especial, tan esencial para los hijos. Es triste, es lamentable cuando los hijos no tienen a su madre, son huérfanos. Sí que la vida cambia, no sé cuál es su experiencia como ser humano. ¿Cómo fue en su niñez con su madre? ¿Tiene o no tiene? Bueno, cada uno de nosotros hemos tenido una historia en todo esto. Pero el Señor pues ha diseñado un instrumento, ¿sí? Muy especial ahí para los hijos. Los hijos necesitamos de una madre y Dios conoce muy bien esto. Él es el diseñador de todas las cosas. Entonces, 7 cosas que yo encontré acá en la Biblia y bueno, hay muchas más, ¿sí? Que ahora sí, solo voy a mostrar 7. ¿Sí? Cuando hablamos del instrumento de Dios para los hijos, en primer lugar vamos a toparnos con que la madre tiene que estar dotada o llena de la palabra de Dios y sus promesas. Pero le explico por un momento según este versículo. En el Salmo 119, 50, ojo, póngale atención, le dije a la palabra consuelo, porque de esto es lo que vamos a hablar un poco. Dice, en el Salmo 119, 50, dice, este es mi consuelo en medio del dolor, que tus promesas me dan vida, dice el salmista, el que escribe aquí este Salmo 119. Él está diciendo, este es mi consuelo. ¿Cómo fue consolado él? Dice, en medio del dolor, parece que había mucha aflicción, muchas situaciones difíciles en este momento donde está escribiendo el Salmo. Dice este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Entonces, ¿cómo fue restaurado? ¿Cómo fue levantado? ¿Cómo fue animado este personaje aquí en medio del dolor? ¿Sí? Por medio de las promesas de Dios. Fue levantado y animado, ¿sí? Esto es consolado. Tal vez había mucho sufrimiento, dolor, no sé exactamente qué había ahí, pero el Señor pues lo levantó y este hombre reconoce, este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Las promesas de Dios nos da vida, la palabra nos da vida, nos consuela, nos levanta, nos anima. Entonces, ¿qué pasa cuando está el Señor en Isaías compara que de esta situación como la madre que consola a su hijo, así dice yo los consolaré a ustedes? Entonces, me puse a pensar un poco, bueno, si es así, si el Señor diseñó esto de esta forma y lo compara con Él mismo, a la madre, pues bien, en este momento dice que Él consuela, el Señor, cuando hay dolor por medio de las promesas que Él puso. Bueno, entonces yo pensé, la madre, pues entonces tiene que estar dotada completamente ¿de qué? En primer lugar, de la palabra de Dios. Porque esa palabra las mamás tienen que usar ¿para qué? Para instruir a sus hijos, para animar, para guiarlos, para orientarlos. Una mamá dotada de toda la sabiduría de Dios, pues pasa a ser una madre extraordinaria en ese sentido. Entonces, cuán importante es que las madres pues asuman esta responsabilidad y puedan después guiar, orientar a sus hijos. Miren lo que bueno, los que escuchamos, ¿no? Estos pequeños acá, estos niños, agradecer a la mamá porque le ayuda el devocional, agradecen a la mamá porque les enseñan a memorizar versículos. Qué bendición esto, ¿no? Estos niños van a recordar para toda su vida esto. Esto es lo que va a marcar su vida, digamos, el resto de su vida en todas las áreas. Cuán importante es esto y Dios sabe, porque la trayectoria, nosotros como adultos podemos ver, la trayectoria en nuestra vida no ha sido tan fácil. Es de mucha lucha, de muchas caídas, muchas levantadas, muchas derrotas. Y en ciertos momentos hemos estado muy desanimados. ¿Quién nos ha animado? ¿Quién ha sido el instrumento? Si hemos tenido nuestras madres, pues ha sido en primer lugar nuestras madres. Dios usando ese instrumento para que nosotros sigamos adelante, sea en nuestra niñez, en la juventud, adolescencia, siendo adultos. Si tenemos nuestras madres, ellas han estado detrás de todo esto. Así lo muestra el Señor. Entonces, es la palabra y sus promesas. ¿Cuántas cosas ha hecho nuestras madres por nosotros? Pero en primer lugar, ha sido Dios. Si lo ve ese contraste que está poniendo aquí. Bueno, son 7, ¿no? Vamos con la segunda.
lo puse aquí, la rectitud y la justicia. Pensemos primero en Dios y luego también en las madres. En el Salmo 119, seguimos en el mismo Salmo, en el versículo 52, el salmista otra vez dice, me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ellos. Otra vez este hombre, este salmista, ¿cómo era consolado, cómo era animado, cómo fue restaurado, levantado de parte del Señor? Pues él tenía en su mente las cosas, dice, los juicios de antaño, todo lo que Dios había hecho en el pasado, en su vida. Él trae a su memoria y esto le consolaba. Así es como consuela el Señor. Cuando meditamos en su palabra, recordamos, yo puedo recordar, usted puede recordar su vida antes de Cristo, su vida con el Señor. Cuántas cosas que han pasado, como digo, en nuestras vidas. Y si vemos todas las maravillas de Dios, cómo nos ha restaurado, nos ha levantado, pues bien, esto es lo que nos va a consolar y esto nos va a animar. Parece que muchas veces no hacemos este ejercicio y nos desconsolamos y nos deprimimos y nos hundimos y nos olvidamos, como dice aquí, de los juicios de antaño de nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Bueno, ¿qué pasa ahora con las madres? Porque dice, según Isaías 66, que el Señor, pues, Él consuela como la madre consuela a sus hijos. Pensemos en las madres por un momento cuando habla de la rectitud y la justicia. Claro, los hijos tienen que ver el modelo ahí en sus madres, sobre todo esto en rectitud y justicia. El buen ejemplo que tiene que dar una madre, como digo, a sus hijos. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo mostraba en cuanto a Timoteo, ¿no? En cuanto a la fe que él adquirió, todo lo que él aprendió, la piedad hacia Dios que tenía este siervo de Dios que se llamaba Timoteo. Y Pablo le dice, esto es como una cadena, viene primero de tu abuela Lidia y luego de tu madre Eunice. Dice, tú has copiado todo esto. En otras palabras está diciendo Pablo, tu abuela y tu madre han sido ejemplos claros de la justicia, de la rectitud, de la piedad hacia Dios. Y ahí tenemos a un gran Timoteo, un gran siervo del Señor. Pablo lo recuerda, le dice, mira, sé que viene, lo que tú estás haciendo viene de esto, de tu abuela y de tu madre, cómo te instruyeron. Es por eso que yo les decía antes, nuestros niños, los cojo ahora, ¿qué van a decir cuando sean más grandes, cuando sean adolescentes, cuando sean jóvenes, cuando ellos se casen? Cuando cojan un buen camino, ellos van a traer a la memoria todas sus enseñanzas o las enseñanzas de las madres, porque como lo he puesto aquí, es ese instrumento de Dios para guiar a los hijos. Entonces, en rectitud y en justicia. En otras palabras, estas madres pues se convierten ¿en qué? En madres piadosas de Dios. Ese es el modelo, el ejemplo, repito, que tenemos que deben dar a los hijos. Bueno, rectitud, justicia, viene de Dios y esto lleva al consuelo, ¿sí? Bueno, en tercer lugar, el verdadero amor. Claro, el verdadero amor viene ¿de quién? De Dios. Ese amor que es inigualable, incomparable, es un amor que no podemos descifrarlo, es infinito el amor de Dios. Y ese amor de Dios dice que lo ha puesto también en las madres. Y seguimos con el Salmo 119, ahora el versículo 76, dice de esta manera, que sea tu gran amor mi consuelo, conforme a la promesa que hiciste a tu siervo. Entonces otra vez el salmista reconoce y dice, que sea tu gran amor mi consuelo. Claro, ¿en qué está pensando el salmista? En el amor de Dios. Nosotros como hijos de Dios, ¿cómo tenemos que hacer esta dinámica? ¿Cómo tenemos que consolarnos con el gran amor de Dios? Miren, aquí atrás mío está una cruz. Esta cruz es un símbolo ¿de qué? El símbolo del gran amor de Dios hacia nosotros. Porque en una cruz como estas, ¿quién murió? ¿Quién fue crucificado? Jesús. Jesús es la muestra del gran amor de Dios hacia la humanidad, porque de tal manera, dice, ¿no?, que amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo crucificó. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está resumido todo el gran amor de Dios hacia nosotros. Ese es el verdadero amor reflejado en Cristo. Pues bien, entonces, ¿cómo se refleja este amor en las madres hacia los hijos? Pues yo creo que las madres son los seres que tal vez únicos que están dispuestos a sacrificar o a dar su vida por sus hijos. Es el amor ¿se dan cuenta? El amor de Dios. El amor de Dios que
puso en los corazones de cada madre para que ellos estén dispuestas a defender a sus hijos en cualquier circunstancia. Me preguntaba, lo que hace una madre por los hijos, pues tiene una disposición a todo, a sacrificarse de todo. Miren, por el amor que tienen las madres, pues están sacrificadas a no comer, a no dormir, pues a enfermar, a lo que sea, con tal que sus hijos estén bien, ¿sí? Recordaba un poco esto, ¿no? Cuando veía a las madres, esto fue muy cercano en mi entorno mismo, cuando de pronto pues mi mamá y después hasta mi esposa veía también con los hijos y decía, no, es que estábamos en la mesa comiendo, dice, es que yo ya estoy llena, ya no quiero. ¿Era por qué? Porque los hijos querían más comida y ya no había. Entonces el sacrificio, ¿no? Y después cuando fueron grandes, mis hijos dicen, ahora me entiendo, ¿usted sí le ha gustado esto? Y me decía que no le gustaba. Y claro, decía, es que no me gusta mucho, come nomás. ¿Sí? O sea, si ven el sacrificio, y eso no es nada en comparación a tantas cosas que hace la mamá por los hijos, ¿no? Bueno, este es algo que no termina de contar ese amor que está en las mamás hacia los hijos. Pero recuerden, es el amor de Dios. Porque eso nos está diciendo, tu gran amor, que sea tu gran amor, mi consuelo. Ese amor está en las mamás. Bien, amor verdadero. El punto 4 es la disciplina y la ira. ¿Qué significa esto? Bueno, veámoslo primero a Dios. ¿Cómo es que nos consuela en este sentido? En Isaías otra vez, regresamos a Isaías, ahora el capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel día tú dirás, Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. ¿Cuántas veces ha pasado esto con el pueblo de Israel? Muchísimas veces, son incontables todo el descarrío del pueblo de Dios, toda la rebeldía, todo el pecado, toda la ofensa de este pueblo contra Dios. Y Dios siempre, pues a primera instancia, sí se enojaba, tenía iras con el pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que había detrás de Dios? ¿O qué estaba en lo más profundo o está en lo más profundo del corazón de Dios? El amor y la misericordia. Cuán misericordioso es el Señor. Y por eso dice, tu ira después se ha calmado y me has dado consuelo. Después de haber tenido iras el Señor contra su pueblo y de todo, después otra vez los acoge. Otra vez el Señor los consuela. Más claro es en este versículo de Zacarías, Antiguo Testamento mismo, 1:17, y hay 3 veces que se repite esta frase otra vez. Dice, otra vez mis ciudades rebosarán de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión, otra vez escogerá ¿a quién? A Jerusalén. El trasfondo de todo esto es cuando el Señor, por el pecado de Israel, por la rebeldía, como digo, de este pueblo, que estaba en contra de Dios, el Señor les mandó 70 años a Babilonia, los exilió, mandó un juicio tremendo ahí. Esto era la disciplina del Señor y la ira de Dios con su pueblo, con sus hijos. Y después de los 70 años, los regresa otra vez. Aquí, por eso, aquí nos dice el profeta, ¿no? Zacarías, otra vez, dice, mis ciudades rebosarán de bienes. Otra vez los va a traer ahí. Otra vez el Señor consolará a Sión. Otra vez es su pueblo. Otra vez escogerá a Jerusalén. Es que esa es la misericordia y el amor de Dios para su pueblo. ¿No le parece un poco o no le viene a su mente un poco escenas de esto con las madres? ¿Cuántas veces los hijos se han descarriado? ¿Cuántas veces han desobedecido los hijos? ¿Cuántas veces los hijos hemos hecho enojar a nuestras madres? Nuestras madres se han enojado. Pero ¿cuántas veces nuestras madres otra vez nos han acogido? Si ven esto, ¿no? Nos han disciplinado, nos han corregido, pero otra vez nos han abrazado. Otra vez hemos estado en los brazos de nuestras mamás, a pesar de todo. Pues el Señor dice, yo hago con ustedes todos los días. Todos los días estoy haciendo esto con ustedes porque, como decía Marcelita al inicio cuando estábamos cantando, pues todos los días pecamos, todos los días le fallamos al Señor. Y todos los días seguro que el Señor se enoja con nosotros, pero Él es paciente. Él nos sigue amando y otra vez nos levanta y otra vez nos consuela. Dejemos atrás todo esto, sigue adelante, nos dice el Señor. Nos levanta, nos sacude y aquí estamos por la gracia y la misericordia de Dios. Pero repito, esto se refleja en las madres.
¿sí? Otra vez con los hijos ahí, otra vez y otra vez. Y algunos dirían, pero incluso los hermanos a veces dicen a la mamá, no, pero ya basta pues, ya tanto con tu hijo. Los hijos, a veces los otros se enojan, ¿no? Pero la mamá, no sé qué piensa en su interior, ¿no? Está pensando en su hijo que tal vez está mal, en su hijo que está descarriado, en su hijo que está en malos caminos. Su madre está amando. Así es el Señor, sí, así es el Señor con nosotros. ¿Y qué tal esto, no? En la enfermedad y en el mal camino. En Isaías 57, 18, dice, he visto sus caminos, dice el Señor. ¿Los caminos de quién? Otra vez de su pueblo. Dice, he visto que están descarriados y de todo, pero los sanaré, dice el Señor. Lo guiaré y lo colmaré de consuelo. Nuevamente Él tiene que consolar el Señor. Nuevamente aquí el Señor está viendo, dice, los malos caminos, los caminos torcidos que todos nosotros estamos siguiendo muchas veces. Y en esos malos caminos, ¿cuántas veces caemos, nos tropezamos? ¿Cuántas veces nos herimos físicamente, emocionalmente? A veces estamos hechos pedazos. El Señor dice aquí, ¿no? He visto sus caminos, he visto tus caminos, pero te voy a sanar. Pero te voy a sanar. Y dice, pero te voy a guiar y después te voy a colmar de consuelo. Qué buen Padre, qué buen Dios. Así son las madres, según estamos viendo, ¿no? Sí, según Isaías 66, así lo compara el Señor. Entonces, en la enfermedad de los hijos, la primera que está ahí es la mamá, dispuesta a sacrificar, dispuesta a hacer lo que sea por sus hijos, porque no quiere que sus hijos estén enfermos, y peor cuando sus hijos están en malos pasos, en malos caminos. Imagínense, solo pienso esto, para mí es durísimo, solo pensar, los hijos cuando están descarriados y cuando están en adicciones, cuando están en inmoralidades, cuando están entregados al desenfreno en el mundo, cuando están más que hundidos en vicios y todo. ¿Qué pasa con las madres? ¿Qué sucede con las mamás? ¿Están tranquilas? Yo creo que no, ni duermen. Las mamás se van a enfermar, las mamás se van a deprimir, las mamás se van a llenar de estrés y de todo esto, porque tal vez sufren en silencio todo lo que está pasando con sus hijos, pero nosotros como hijos, ¿a quién le importa? No podemos percibir lo que está pasando en el corazón de las mamás. Es por eso que tanta perversidad en el mundo, tanto pecado, tantas cosas que destruyen la vida, no solo en lo personal de los hijos, están destruyendo familias, destruyendo el corazón de las madres, están destruyendo la sociedad. Entonces el Señor dice, he visto tus caminos, pero yo te voy a sanar. Yo te voy a sanar con el poder de Dios mismo. Y dice, yo te voy a guiar y te voy a colmar de consuelo. El consuelo es levantar, restaurar, animar. Si no sería por estas características del Señor, ustedes y yo no estaríamos aquí. Yo lo veo así. Yo lo veo así. Porque si no fuese por la misericordia y el amor, la gracia de Dios, pues nosotros estaríamos más que hundidos en esos caminos torcidos y enfermos completamente, tal vez físicamente, emocionalmente, espiritualmente, hecho pedazos. Por eso dije al inicio, una persona sin Dios, su futuro es muerte, es muerte. Y el Señor nos levanta y la mamá va a estar ahí, en la enfermedad, en lo que sea, en el descarrío de sus hijos. Ahí está su mamá y tal vez doblando rodillas día y noche, clamando por los hijos, porque la mamá ama a sus hijos. Incluso a veces nosotros como padres, como que vemos de otra manera, tenemos otra perspectiva, pero pensando en esto, decía, las mamás son impresionantes, increíbles en este sentido, cómo Dios ha diseñado ese corazón de las mamás. Bueno, y algo más aquí sí quería comentar en este punto. Sí, algo que yo veo, ¿no? Miren, yo ya no tengo mi mamá, pero fuimos algunos hermanos y yo cuando era niño, adolescente, yo no percibía nada de esto. O sea, mi mente estaba en otro mundo, ¿no? Sí, como adolescente y todo, así es, lamentablemente. Y pues tal vez cuando ya conocí la palabra del Señor, ya más adulto y todo, pude entender un poco más de cerca de lo que todo el trabajo que había hecho mi madre hacia mí, hacia mis hermanos. Pues en ese tiempo, pues yo veía de otra manera. Y cuando me da el Señor una esposa y 3 hijos, y empiezo a ver más de cerca todavía a mi esposa como madre, con 3 hijos.
Qué duro, tremendo esto, ¿no? Cuánto desvelo, cuántas cosas. Y ahora todavía parece que el Señor me acercó más la lupa. El Señor me da ahora una nuera. Para mí es otra hija más, ¿no? Una nuera y me da 2 nietos. Y ahora que ya pasó todo el trabajo con nuestros hijos, con mi esposa yo creo que le decía a mi esposa, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Estoy apreciando un poco más. Qué trabajito. Le veo ahí a mi nuera ahora con 2 hijos, ¿no? Digo, qué impresionante. Y le digo a mi esposa, le he dicho muchas veces, ¿cómo criaste a nuestros 3 hijos? Ahora estoy viendo más de cerca, ¿no? Y tengo más consideración y si están ahí quiero ayudar porque, qué trabajo. Y después digo, bueno, como justificación, ¿no? Digo, bueno, a la final son jóvenes y yo ya estoy. No, pero no es así. O sea que es difícil esto, ¿no? Pero ahí están las mamás. No dan un paso atrás. Qué valientes, ¿no? Héroes son en ese sentido. Qué valientes. Pero el Señor es el que sostiene esto. ¿Se dan cuenta? Viene del Señor. Sin esto, pues todos estamos debilitados. Bien difícil esta parte. Bueno, el punto 6 son las dificultades. Cuántas dificultades que hemos tenido que atravesar como hijos y sobre todo sus madres con sus hijos. Qué dificultades. ¿Y qué nos dice el Señor aquí ya vamos ahora al Nuevo Testamento, en 2 Corintios 1, 3 al 4? Pablo, el apóstol, dice, alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela ¿en qué? En todas nuestras tribulaciones, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? Es en todas las crisis que podemos atravesar. El Señor es el que nos consuela y el que nos levanta y el que nos fortalece, nos anima para seguir adelante. En primer lugar es el Señor. Bueno, completo el versículo ese para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pero ahora estamos cogiendo de una manera puntual hacia las madres, a todos los que sufren, el sufrimiento de la madre, el sufrimiento que tiene por sus hijos. ¿Por qué por qué hay sufrimiento en las madres? ¿Por qué? Justamente por los hijos, generalmente, ¿no? Quizá las madres se enferman, las madres están mal muchas veces, es por los hijos. Porque eso nos está diciendo, ¿no? Por todos los que están sufriendo y Dios, en primer lugar, repito, es el que nos levanta, el que nos sana, nos consuela. Pero ese es el corazón de una madre. El que está en las buenas y en las malas, sobre todo aquí en las dificultades, en las tribulaciones de los hijos. Y ahí está la madre, ¿para qué? Para consolar. ¿Qué tal nosotros como hijos? Yo me pongo como hijo, digo, ¿qué cosas? Recordar un poco esto, ¿no? Cuánto trabajo que ha hecho mi madre, cuánto trabajo que están haciendo ustedes ahora que son madres, ¿sí? Pero esto ya vamos a ver en qué concluye, a qué lleva todo esto. Y un punto más, los desánimos. ¿Cuántas madres se han desanimado? ¿Será que se desanimaron o no? Pero interesante aquí, o no, ¿cuántas madres se desanimaron? No sé, ¿qué piensa usted como madre? Usted va a decir, yo como madre no he estado desanimada por los hijos, ¿no? Claro, es que si preguntamos al Señor, ¿será que Él se desanima por su pueblo, por sus hijos? ¿Será que está desanimado el Señor? Es un Dios de misericordia. Miren lo que dice 2 Corintios 7, 6, ¿no? Pero Dios que consuela a los abatidos, dice, nos consoló con la llegada de Tito. Lo dejamos la segunda parte, pero solo la primera dice, pero Dios que consuela ¿a quién? A los abatidos. Abatidos es a los desanimados, a los que están ahí sin querer levantarse, a los que están tal vez desconsolados, no sé, tristes por algunas circunstancias. Es el Señor el que los levanta, pero Dios que consuela a los abatidos. Pensando en el desánimo, miren, ¿qué pasaría si la madre está desanimada ante los desánimos de los hijos? Sería un caos, ¿no? En otras palabras, yo he entendido, y este es para mí, lo he visto casi como una regla, lo digo en lo personal. Si pues alguien está desanimado, automáticamente me desanima. Así es, ¿no? ¿Sí? Si en mi casa todos están desanimados, pues y ahora también me desanimo.
Así, es como esas fichitas del dominó, ¿no? Si una cae, caen toditos. Así parece el desánimo. ¿Y ahora quién anima? ¿Quién nos anima a todos? Bueno, repito, en primer lugar, solo es el Señor el que nos levanta, el que nos consuela. Pero parece que esto también pone en los corazones de las madres, porque ellas tienen que, en momentos difíciles de lo que esté pasando, como sea, animar a los hijos. Vamos, no te dejes vencer. Sí, aunque la madre está sufriendo, aunque está contra el suelo, la madre está dando palabras de aliento a sus hijos. Y sus hijos piensan que la madre está más que bien. Esa madre de hierro, de corazón de hierro, fuerte, dura, pero es un ser humano. También que se puede debilitar, pero de ahí viene el ánimo. Pero ¿cuántas veces los hijos hemos sido indiferentes a todo esto, ¿no? Ahí hemos aportado a que nuestras madres sientan más dolor, más tristeza. Ahora, si quisiera comentar más, pero yo quisiera, a manera de ilustración, mire, una adolescente dice que, bueno, la mamá le mandó al adolescente a hacer unas compras y ella ya regresó, traía las fundas por la calle y ahí estaba un grupo de adolescentes y se resbala y las fundas se le cae, se le rompe todo lo que llevaba y claro, lo típico de los jóvenes sobre todo, ¿no? O sea, ven a un adolescente cayéndose, todas las cosas se le riegan. ¿Cuál es la reacción de los adolescentes? Se ríen, se burlan, ¿no? En vez de ayudar, pues ahí, y no solo que en esta ocasión se burlaron, se rieron, sino que le dijeron ahí, dice, ahora sí, cuando llegues a tu casa, tu madre sí que te va a dar una paliza. Eso fue las palabras de estos jóvenes, ¿no? Entonces esta adolescente bien fortalecida, se levantó y dijo, ¿saben qué? No va a ser como ustedes piensan, porque yo sé que cuando llegue a mi casa, yo voy a comentar lo que pasó y mi madre me va a dar una segunda oportunidad. Ella estaba confiada, segura de quién era su mamá, no importó los comentarios, sino que ella sabía quién era su mamá. Una mamá modelo, ejemplo, que no iba a hundirle, sino que iba a darle una nueva oportunidad. ¿Saben que me quedé pensando mucho detrás de esto? ¿Cuántas veces nosotros, los seres humanos, nos hemos caído y se nos ha desparramado todo? No son las compras, sino que es nuestra propia vida. Se ha ido contra el suelo. Y tal vez la gente mismo se burlaba, nos pisoteaban. Este ya de aquí no levanta más, es que este. Tantos malos comentarios que a veces recibimos. Cuando el Señor dice, pero Dios consuela a ¿quiénes? A los abatidos. Solo es el Señor en su poder el que nos puede restaurar, el que nos da una segunda oportunidad, y no solo una segunda oportunidad. Yo ya se me acabaron los dedos en las manos de contar, son más que 10, no sé cuántas oportunidades el Señor me ha dado para poderme levantar y he sentido el consuelo y para poder continuar, no sé de usted. ¿Cuántas veces el Señor le ha dado nuevas oportunidades y nos seguirá dando nuevas oportunidades? Porque ese es el Señor, el que nos consuela, el que nos anima, nos levanta en medio de todo. La mamá ha sido así. Así han sido las madres, que en medio de todo esto, pues, tiene que dar nuevas oportunidades a sus hijos. Como digo, los demás de la familia dicen, ya basta y no más, pues, ¿cuántas oportunidades le das? Todos están en contra. La madre dice, no, una más. Y después, una más. Bueno, yo llegué a una conclusión detrás de todo esto. A ver, yo quisiera que lo analice. Yo pensando en todo esto, dije, bueno, entonces, ¿qué mismo es la mamá? ¿O cómo son los hijos detrás de todo esto, no? Vean, si el Señor compara en Isaías, dice, así como la madre consuela a sus hijos, así yo consuelo a mi pueblo, a mi nación. Bueno, dije entonces, los hijos que no creen en Dios, porque hay muchos hijos, ¿sí? Puntualizo a los hijos. Bueno, hay mucha gente que no cree en Dios, pero muchos hijos que no creen en Dios, yo creo que estos hijos deberían ver lo que pasa en el corazón de su madre. ¿A qué me refiero? Si ellos se detienen por un momento y empiezan a analizar lo que es su madre, el historial de su madre, lo que hay en su corazón, ellos pues prácticamente terminarán aceptando quién es Dios. ¿Por qué? Porque yo lo he puesto así, el instrumento de Dios para los hijos se llama
madre, se llama mamá. Pero ¿cuántas veces los hijos hemos pasado por alto esto, no? No nos hemos dado cuenta. Y Dios de antemano en su bondad, en su misericordia, ahí ha puesto un instrumento muy cerquita a nosotros, haciendo todo para que ahí veamos que Dios nos ama, que Dios está de nuestro lado, usando como instrumento. Bueno, pero aquí es el punto, estas madres tienen que, como digo, tienen que estar bien orientadas, sujetas del poder, la gracia de Dios, para que ellos sean esos instrumentos para sus hijos. ¿En qué sentido? En la guía hacia el camino correcto que se llama Jesús. Otra vez cojo estos niños acá. Lo que está pasando con estos niños, lo que está pasando con ustedes. Seguramente todas las mamás de estos niños están aquí. Y qué bueno que está aquí. Y qué bueno que usted está asumiendo esa responsabilidad. Hágalo este trabajo. Instruya a sus hijos en el camino que se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces las mamás tienen esta gran responsabilidad. Bueno, es para todos, pero ahora puntualizando. Las madres, nos está mostrando el Señor que son esos instrumentos. ¿Para qué? Para que sus hijos reconozcan quién es Jesús, porque ellos necesitan también. Pero Dios de antemano ha puesto a ustedes, queridas mamás. Ustedes son ese instrumento para sus hijos, ese instrumento que viene de Dios. Aplíquelo esto primero en su vida, aunque ya está ahí de antemano, Dios ya lo ha puesto. Por eso finalizo con esto, diciendo que el Señor en su infinito poder y soberanía puso en el corazón de cada madre el poder. ¿Para qué? Para consolar a sus hijos, cogiendo esa palabra consolar, para levantar, para animar, ahí guiando a sus hijos. Pero aquí hay un detalle interesante. Este atributo del consuelo, este atributo en primer lugar le corresponde al Señor, quien consuela a sus hijos en todas las circunstancias y adversidades de la vida. Qué buen contraste esto, ¿no? Primero Dios mostrándonos y dice, bueno, si no quieren creer en mí, vean a sus madres. Yo puse algo en sus corazones. Así es, por eso Isaías dice, ¿no? Lo que inicié mencionando este versículo. Como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Qué buen ejemplo que pone ahí Dios, ¿no? Para mostrar lo que Él está haciendo y quiere seguir haciendo con cada uno de nosotros. El primer paso para seguir en todo esto se llama Jesús. Jesús sobre todo, ante todo, ahí pues tenemos que emprender esa larga caminata, ese viaje con Jesús en nuestras vidas. Ahí sí vamos a entender todo el plan maravilloso y grande de Dios para nuestras vidas. Pero repito, el Señor ya lo ha puesto en las madres.